Hola, soy Fernando Y yo soy Rebeca. y nosotros somos psicólogos y también somos nuestro más grande juez. La verdad es que cuando estamos intentando cosas nuevas, como por ejemplo el podcast, o en mi caso ya les contaré, pero cuando empecé a dar psicoterapia, pues empieza a ser muy autocrítico y de repente esa Sí, autocrítica crece y medio se pone fea, ¿no? Entonces vamos a hablar de este sí. tema. Sí, porque creo que ahorita que dijiste que cuando hacemos como cosas nuevas, me quedé pensando en que no solamente cuando hacemos cosas nuevas, a mí me ha pasado que de pronto ya llevo años en No, cierto ok. recorrido y siguen estando como esas dudas, esos castigos de pronto. Entonces, me parece que es necesario, porque aparte de vivirlo de manera personal, yo también he visto que le sucede a Ujú, muchas ujú. personas, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de esto. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de, pues, por qué somos así? Yo sé que hay un concepto que nos lo puede explicar así súper bien y mira, tú eres la especialista en eso. Cuando estaba haciendo mis notas dije, es que es el super yo psicoanálisis, Rebeca, Rebe, ¿no? Gracias. O sea, yo creo que viene de ahí, digo, yo también tengo mis notas, pero sí, ¿no? Sí, yo creo que bastante. O sea, creo que es un concepto que lo explica Sí, bastante. Y yo creo que para no sentirme como impostora, que vamos a hablar de eso más al rato, ajá, por eso elegí este tema. Porque más o menos lo domino. ok, Entonces, sí, hay un concepto dentro del psicoanálisis que es el super yo. Digamos que nuestra estructura se divide en tres, ¿no? Una cuestión como más instintiva, que sería el ello. Una cuestión que tiene que ver más con cómo nos insertamos a la cultura, cómo introyectamos estas reglas, normas y la moralidad que tiene que ver con el super yo, precisamente, y ujú, una tercera instancia que trata de modular las dos, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando nos vamos formando, ¿no? Bueno, hay varias teorías al respecto, pero desde muy chiquitos tenemos esta primera parte que es el ello, como una parte muy instintiva. Yo creo que esa parte también actúa en esta parte de ser los jueces o muy críticos con nosotros mismos, porque eso es un instinto de supervivencia, ¿no? Yo lo veo así, el estarnos ok, comparando con el otro, como aplicarnos en esta parte de la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién gana. Entonces yo creo que esa parte instintiva también juega parte importante de por qué somos tan críticos, tan juzgones, a veces tan ujú, autoexigentes, ¿no? Pero esta otra parte del super yo que tiene que ver más con lo cultural, con lo social, pues nos insertamos a esa parte cultural desde muy, muy pequeños y lo que sucede es que, acordémonos, ¿no? De nuestros cuidadores primarios, mamá, papá o quien ujú, haya sido, lo que nos dijeron, lo primero que aprendemos, o de lo primero que aprendemos es cuando nos dicen, no puedes hacer esto, ¿no? El no. Es establecimiento de normas, de reglas, de límites, y entonces vamos introyectando eso y vamos pensando en el deber ser, ujú, ¿no? ujú. No debo ser esto, debo ser lo otro, y empezamos a instaurar esa estructura que es el super yo en nosotros. Lo que sucede es que de pronto esa parte de nosotros se vuelve muy castigadora y muy persecutoria, hasta medio sádica a Ujú, veces, ujú. ¿no? Entonces, forma parte de nuestra personalidad. Es así como se vería desde el psicoanálisis. Está súper interesante y lo que más me llama la atención de esto es que primero son normas que vienen de afuera y que Sí, nosotros introyectamos y que luego se nos va la onda que eso ya somos nosotros, ¿no? Que esa exacto. voz que fue de papá, de mamá, del Ajá. hermano, de quien nos cuidó, quien nos orientó, la hacemos propia y entonces Uh-huh. luego ya somos nosotros, ya no necesitamos a la autoridad externa, sino que Exacto. somos nosotros los que nos estamos, pues, autocriticando o autolimitando. Exacto. Y por eso mismo de que viene de primero de afuera, pues viene mucho también, o sea, es muy importante más bien como que la crianza que recibimos, ¿no? O sea, Mm, papás o cuidadores más rígidos, con pensamiento mucho más como
que va hacia la moral, ¿no? O sea, sí, muy rígido entre lo que está bien y está mal, generalmente hace que haya personas mucho más, entonces también estrictas, juiciosas consigo mismas, ¿no? Porque es eso, introyectamos esos vínculos. Sí. Y bueno, igual siguiendo en la de por qué somos tan autocríticos, sí. A mí me hizo pensar en que se nos olvida que somos muy diferentes, ¿no? Que las personas desde nuestra biología, desde nuestro cuerpo, desde nuestros sentimientos, la parte psicológica, o sea, yo creo que no hay una persona en el mundo que sea exactamente igual, porque además de esta diferencia luego vienen las diferencias en nuestro contexto, en donde nacemos, en las oportunidades que tenemos, y pues nos movemos en ciertos círculos en los que nos acostumbramos a que algo de eso, a lo que estamos acostumbrados, es lo normal. Y entonces confundimos lo normal con lo común, ¿no? Para mí más bien eso es lo común, y yo pienso que es normal, y entonces trato de pensar que lo que sale de mí, de lo común, yo pienso es anormal, ¿no? No es normal. Y entonces ahí es en cuando empiezo a decir, eso está mal, eso está feo, eso no es correcto. Y empiezo primero también a criticar a los otros, ¿no? Eso, creo que este tema, o sea, como ahorita que nos estaba escuchando, tiene mucho que ver entonces con el otro, ¿no? Sí. Yo pensaba mucho en cómo nos comparamos precisamente todo el tiempo, y a partir de esa comparación, entonces, hacemos un juicio de nosotros mismos, ¿no? Entonces está... Que es un juego, o sea, esta comparación con el otro, y desde el psicoanálisis creo yo, te vas a corregir si no, pero también es constitutiva, ¿no? De ti mismo. Sí, claro. Pero entonces en algún punto es cuando uno tiene que tomar distancia de eso, de lo que me sirvió en un principio y de lo que me constituyó como persona. De eso, ya que lo introyecto, tengo que ver, ok, ¿qué es mío? ¿Con qué me quiero quedar? ¿Qué no es mío? ¿Qué quiero, pues, quitar, no? Dejar afuera, sí. Sí, la diferenciación entre uno y el otro, que es lo que forma también nuestra identidad. Fíjate que, bueno, creo que vimos como toda esta complejidad detrás del tema de la autocrítica, ¿no? Exacto, que pareciera algo bien sencillo, como común, ¿no? Que lo decimos de pronto como bien fácil, pero sí es mucho más complejo, profundo, ya nos vamos a poner aquí a filósofos. Sí, ya. Pero bueno, ahorita que estábamos hablando de todo esto, me di cuenta de que al menos yo estoy utilizando indiferenciadamente las palabras de juicioso y crítico. Creo que comúnmente las usamos así, pero me parece que sí hay diferencias, o al menos es importante, nombrarlo de forma distinta. Sí, o sea, ¿qué tal que las personas usan otras palabras, pero al menos que sí tengamos conciencia de que hay una diferencia? Y en esta ocasión vamos a hacer esa diferencia entre crítico y juicioso, ¿no? Exacto. Yo, hicimos más bien como una pequeña encuesta en Instagram, entonces me gustaría como comenzar con eso. Respondieron más o menos lo siguiente, ¿no? O sea, una persona nos respondió que se da cuenta que empieza a ser crítica consigo misma, pero va subiendo de nivel, ¿no? O sea, como si jerárquicamente estuviera en otra posición. Y se convierte ya después en un juicio, ¿no? Y después otra persona nos contestó que la diferencia entre ser crítico y ser juicioso es que la crítica nos ayuda a cambiar, a corregir, a mejorar actos o decisiones, y el juicio no. Entonces, yo ahí precisamente lo vería como que lo crítico es mucho más constructivo, te abre como más el panorama. Siento que incluso es necesaria, como es una especie de evaluarnos, ¿no? Constantemente de dónde estamos, cómo vamos, cómo hacemos las cosas, y entonces nos abre a esa posibilidad de cambio, siempre y cuando seamos empáticos, compasivos con nosotros mismos incluso, ¿no? De acuerdo. Y el juicio es más como darnos, ¿no? O sea, de golpes, castigador, persecutorio, hay mucha culpa, la autoflagelación, rígido incluso, ¿no? Entonces,
Yo vería ahí esas dos diferencias. De acuerdo, agregaría en la parte de lo crítico, creo yo que está más apegado a los hechos, a lo real, ¿no? Ajá. Porque tú mismo tienes que decir, a ver, Sí. esto sí me sale bien o mal, o tengo que mejorar en este aspecto. Y tal vez lo juicioso se va un poco más hacia la fantasía de lo que debería de ser, ¿no? Como que Exacto. se puede perder un poco. Pero fíjate que cuando yo también pensé en esta diferencia, de inicio pensaba que lo juicioso, desde este enfoque negativo, era solamente limitativo, o sea, no te hacía crecer. Ok, sí. Pero luego pensándolo un poco más, o sea, pensé en personas, incluso de famosas, Ajá. que pueden tener un discurso juicioso, o sea, castigador, persecutorio, pero que eso los hizo ser, ¿no? Las grandes estrellas de algo, ¿no? Y me causa como duda porque creo que es problemático, o sea, creo que no es sano, creo que no está padre, ¿no? Sí. Aunque pudiera tener ciertos resultados, no sé cómo ves eso, o sea, ¿sí? ¿Sí pasa? Yo creo que sí, pero eso, porque creo que no somos los seres humanos extremos, ¿no? No somos bien o mal, ¿no? Y creo que hay algunas cosas que no son funcionales para realizar algún tipo de actividad, pero que no son funcionales a lo mejor de manera interna, ¿no? A lo mejor estas personas fueron quien fueron, ¿no? A nivel social o artístico, lo que sea, precisamente porque también la sociedad te demanda cierto estándar, cierto nivel de perfeccionismo, por así decirlo, pero pues por dentro eso no es funcional, ¿no? Entonces sí creo que de pronto puede haber esos matices. Este caso que nos plantearon, yo soy crítico y de repente descubro, me doy cuenta que me estoy pasando a lo juicioso y tal vez de repente nos movemos ahí y es como regresar, o sea, podemos crecer hablándonos bien, ¿no? Sí. De una manera sana, constructiva. ¿Por qué irnos hacia el otro lado del extremo, de lo irreal, de lo castigador, ¿no? Sí, eso, vamos como en un vaivén. Yo de hecho pensaba en otros, no me voy a clavar ya ahorita mucho con eso, pero pensaba en otros términos que vienen precisamente del psicoanálisis, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? O sea, la parte crítica, de autocrítica constructiva, creo que tiene que ver más con la pulsión de vida, aquello que nos motiva a construir cosas, y la parte juiciosa, ¿no? Que tiene que ver más con la pulsión de muerte, la parte destructiva. Pero no se trata de negar una. Claro, o sea, eso, somos, como humanos, estamos en ese precisamente vaivén entre esos dos, pues, polos, por así decirlo, ¿no? De acuerdo. A partir de estos términos surge otro, más a nivel como social, popular, ajá. Que yo lo he visto mucho en redes sociales últimamente, que es el síndrome del impostor, que no es un trastorno, sí me gustaría aclararlo. Está en el DSM-4 ahí. No está, pero es un trastorno inventado por el internet. Por el internet de las cosas. De las cosas. ¿Tú lo habías escuchado? Fíjate que por ahí lo escuché alguna vez, pero no fue algo que me llamara la atención, entonces no tenía tanto el conocimiento. Evidentemente sí conocía todo lo que conlleva, pero así el concepto que me definiera todo esto, no así del todo. Sí lo había vivido, pero sí, exacto, definición no. Ajá. Ok, pues te late que lea como una definición. Ok, el síndrome del impostor es un fenómeno o conjunto de características psicológicas, creencias, que llevan a la persona a verse como un fraude, que no merece lo que tiene, dudan de sus capacidades y minimizan sus logros. Y yo le quiero aquí agregar algo a esta definición, porque creo que hay otro componente que es, que aparte de que yo me creo un fraude, creo que el otro se va a dar cuenta. Eso creo que también es importante dentro del síndrome del impostor. Ajá. ¿Qué te parece esa definición? ¿Te resuena de alguna manera? Sí, por supuesto que tengo mi experiencia que me resuena con el síndrome del impostor, pero de hecho también, antes de la mía, estaba platicando el tema con mi pareja y me contó una que me parece que describe así de manera muy general lo que a varios le podría estar pasando. Ella tiene dos amigas,
que, pues bueno, platicaban de temas en general sobre psicología, sobre sus profesiones, y mi novia sentía de repente que ellas, estas otras dos amigas, pues tenían un mejor nivel como intelectual, o siempre de repente no quería hablar de ciertos temas que ellas estaban hablando porque decía, no, pues es que yo creo que no tengo nada bueno que decir, nada sabio, ¿no? Sí. Entonces ella sentía eso. Pero lo curioso fue que en una plática, una de ellas sacó que en terapia habló acerca de ellas dos, de las otras dos, incluidas mi novia, en donde dijo, pues siento que ustedes son pues muy inteligentes, que son muy capaces, y luego la otra dijo, no, pues yo ya estoy grande, más bien yo siento que ustedes son... Entonces, es una cosa personal, ¿no? Que uno tiene que lidiar consigo mismo, que piensa que los otros, como dices, el elemento es que los otros se den cuenta de que uno... Pero eso, todo es igual, ya lo platicamos en los videos anteriores, es una fantasía, la tenemos aquí, ¿no? Exacto. Nuestro problema. Sí, es bien común y precisamente como a veces nos da pena platicarlo, o precisamente vamos a corroborar o hacer que el otro se dé cuenta, pues nada más le tenemos dando vueltas a la cabeza. Pero ya que lo externamos, me parece que, o sea, esa parte es un buen ejercicio para decir, pues a lo mejor mi pensamiento no es tan verdadero, ¿no? Claro, o el otro se siente así, pero en otra característica, en otro rasgo, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos de manera como muy común. Y yo también me he dado cuenta que es algo que entre muchos psicólogos, psicoterapeutas también lo tenemos mucho. O sea, como que hablando con colegas me he dado cuenta y digo, yo lo he vivido durante mis años que he sido terapeuta. Esta parte en donde constantemente me estoy diciendo como debería de saber qué decirle. El paciente se va a dar cuenta que no sé de esto porque no sé qué decirle, no sé qué devolverle. No soy suficiente porque no hemos logrado a lo mejor llegar a cierta meta, ¿no? O sea, son preocupaciones constantes y se siente muy feo, pero te digo, creo que es algo también común entre nosotros. Si yo pudiera decir de un síndrome de impostor mío, sería en esa área. Cuando yo empecé a dar psicoterapia, ya no podría decir que ahora mismo me suceda igual, pero están estas dudas. Claro, cuando sigo dando terapia, pero cuando inicié, yo creo que me tardé en ser un buen terapeuta, y no porque lo que la gente diga, sino porque yo me sienta buen terapeuta. Sí. Por lo mismo, porque yo tenía estas ideas de, híjole, es que no soy suficiente, no sé, o cómo le voy a hacer, o no sé qué decir. Y yo creo que salí, o me pude lidiar con esto, porque me daba cuenta de manera general, en ejemplos específicos de personas que se hablan a sí mismo de una manera terrible. O sea, pienso en una persona en específico que conozco, que mucha gente a su alrededor siempre lo llena de elogios. Es una persona que es muy capaz, que es muy inteligente, pero él mismo se habla de una manera terrible. Y entonces de repente yo me daba cuenta de eso y decía, ¿y si a mí me pasa lo mismo? Y me empecé a fijar que ciertas amistades mías frecuentemente también recibí elogios, me decían, oye, es que tú eres bueno en esto y tal, y yo decía, ¿y por qué yo minimizo eso? Y me creo, ¿de dónde estoy sacando que no soy bueno, carajo, no? Sí. ¿Y qué tal que estoy como otra persona que yo ubico súper bien? Y entonces eso primero me ayudó a ver, ubícate, ¿no? Hay mucha gente que te valora, que sabe, que te elogia, entonces créetelo tú primero, ¿no? Sí. Y otra forma otra parte que me ayudó a aceptar esto fue el sentir que todos estamos aprendiendo. Yo voy a ser como muy comprensivo conmigo mismo, porque yo estoy aprendiendo, y sí, a veces va a haber momentos en los que no sé lo que voy a decir, no sé si lo que dije estuvo correcto, ¿no? Pero así mismo le pasa a toda la gente, no somos perfectos, ni yo ni nadie es perfecto. Entonces, así como voy a aceptar que la gente no es perfecta, yo no soy perfecto, y voy a tener errores, pues voy a afrontarlos mejor, ¿no? En vez de que eso me limite, voy a afrontarlo. Sí, pero ¿cuánto cuesta, no? Aceptar esa parte de imperfección. Sí. Yo fíjate que las formas en la que de pronto lidio, tengo
mi manera como no tan funcional y mi manera funcional, ¿no? La manera no tan funcional es tratando de compensar cosas. Por ejemplo, cuando me invitan a dar una plática, cuando daba clases, ¿no? Era como llenarme de toda la información lo más posible porque sentía que no sabía lo suficiente o si me preguntaban tal cosa no iba a saber cómo responder y entonces compensaba con horas de trabajo, de lectura, cuando a lo mejor sí sabía la información, ¿no? Entonces esa es mi manera no tan funcional de afrontar esto. Y mi manera como más funcional, precisamente en esta parte donde me comparo con el otro, que de pronto puedo sentir ahí envidia, ¿no? En vez de que los reflectores vayan hacia el otro, los volteo hacia mí, ¿no? O sea, como preguntarme, a ver, ¿por qué del otro, ¿no? Quiero tomar para mí? ¿Qué me está diciendo ese sentimiento, ¿no? Y que entonces sirva para motivación como para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa es mi manera un poquito más funcional. No lo he logrado del todo, ¿no? O sea, porque soy muy exigente conmigo misma, soy muy perfeccionista y entonces me cuesta trabajo, pero bueno, vamos en ese proceso. Aquí siempre vamos en los procesos. Sí, ahorita que dijiste soy muy perfeccionista, exigente, estaba pensando como en el enfoque de terapia y dije, bueno, a mí la verdad creo que también me ayudó el haber aprendido el enfoque humanista de Carl Rogers, como que él habla de eso, él se plantea como terapeuta como, ¿por qué yo, que soy tan imperfecto como mi cliente? Ya luego grabaré un video porque yo digo cliente y no paciente, pero bueno. ¿Por qué yo, que soy tan imperfecto como mi cliente, le voy a decir qué es lo que es bueno para él, ¿no? Sí. Entonces, él y Jung y otras figuras que yo empecé a leer se colocaban en el mismo nivel y decían, yo no sé, ¿no? Desde ahí lo acepto y digo, claro, o sea, más bien, yo no sé lo que es bueno para su vida, lo que sí sé son herramientas y yo se las comparto, yo trato de apoyarlo desde mi persona, desde lo que yo sé, ¿no? Y a veces no va a salir como yo quiero, pero eso, pues tengo que lidiar yo con eso, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí. ¿Nos quieren compartir algo por acá ustedes? Venga. Yo. Eso, a ver, acérquese, por favor. Pues mucho de lo que ustedes comentan, o sea, justamente el compararme con el otro y de pronto decir, no, ellos saben más que yo, aunque después me doy cuenta que ni al caso, o sea, que también sé, o sea, soy muy capaz, ¿no? O ahora que me invitaron a grabar algo y que yo dije, no, pues primero los voy a ver para ver si me puedo animar. Y entonces me dicen, pues hazlo, tú sabes. Y yo, no lo preparé lo suficiente, o sea, y aunque sí lo sé, o sea, sé que tengo el conocimiento, pero necesito prepararme, sentir que hice un montón de cosas antes para como decir, no, sí, entonces hice lo suficiente, tuve que sufrir lo suficiente para que, para que entonces, sí, ¿no? O sea, sí me gané mi estrellita. Sí lo merezco. Frente, sí lo merezco. Okay. Ese es mi síndrome del impostor. Y cómo lo he como trabajado un poco, me ha funcionado, pues también hacer como un poco el cronograma de las cosas que he logrado, ¿no? O sea, ver como un poco hacia atrás e ir viendo como todos los logros que he tenido y entonces digo, bueno, pues, o sea, veo todo lo que tengo ahora y no ha sido en vano, ¿no? Sí. Entonces... Le pones un... Sí. Esa es la forma. Ya. Yay, gracias. Está bien padre cómo tenemos diferentes formas de afrontarlo, ¿no? De haber salido de ahí o de, bueno, no salido de ahí, pero sí de afrontartarlo. Sí. Y cada quien, ustedes tendrán otras distintas, compártanlas. Sí, para enriquecernos y darnos cuenta que ni ustedes son los únicos, ni nosotros somos los únicos que pasamos por eso, ¿no? Sí. Muy bien, pues pasemos a nuestra sección que se ha vuelto preferida de muchos. Perfecto, vamos con ¿qué dice la inteligencia artificial sobre cómo superar el síndrome del impostor? A ver. Dice, 1, reconoce y valida tus emociones. Pues está de más, ¿no? Bueno, sí, es que es básico, creo, para todo. Sí, yo creo que ahora en redes sociales también lo vemos mucho. Yo ahí creo que nada más cuestionaría algo que
a lo mejor nos da precisamente para hacer otro episodio, que qué es eso de validar emociones, ¿no? Porque creo que se puede de pronto confundir mucho con justificar, con ser condescendientes, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro de la premisa me parece bien, de acuerdo con la inteligencia artificial. Sí, de acuerdo. 2, cambia el diálogo interno. Parte de lo que hablábamos, ¿no? Exacto. De ahí está, o sea, lo que introyectamos ya, nosotros mismos somos nuestros peores jueces y entonces... Sí, es eso precisamente lo que nos empieza a hacer daño. Y también creo que sería necesario cambiar el diálogo con nuestros vínculos, ¿no? Si todo inicia de ahí, de introyectar lo que de pronto nos dijo un externo, una tercera persona, creo que también sería importante cambiar ese diálogo con esas otras personas. Claro, sí. Muy bien. 3, establece metas realistas. Sí, también tengo yo ahí mi cuestionamiento, ¿no? Que es Realistas realista, para sí, o sea, bueno. ¿no? La gente podría pensar, pues claro, lo real es lo real, ¿no? Pero cada uno es un mundo, de repente se nos va la onda con esto que tenemos aquí y justo no podemos identificar los hechos reales de lo que yo pienso que es. Es ahí, ¿no? Eso es ahí. lo que iba. El mismo síndrome del impostor creo que a veces no te deja ver cuál es la realidad. Esa es tu realidad interna y entonces, ¿qué es eso de ser realistas? Creo que lo que nos decían ayuda mucho, ver ese cronograma, lo que he hecho, los hechos. Lo que he hecho exactamente y en dónde estoy ahorita. Que no tiene nada que ver con que si estoy donde me gustaría estar, sino qué he recorrido, cuáles han sido mis logros y en dónde estoy ahorita. Creo que eso es lo que nos ayudaría a ser realistas. Y como metas, pues entonces establecer objetivos o hechos, ¿no? O sea, que puedas medir, que puedas decir, es esto, sí, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, pues sí, bien. Y finalmente, abraza el aprendizaje continuo. Suena bien también. También suena bien. ¿Cómo lo abrazo el aprendizaje continuo? Sí, no sé cómo decir, cómo abrazarlo. ¿Tú qué dirías ahí? Porque yo ahí tengo otro cuestionamiento, pero me gustaría. O sea, yo lo entiendo como que pues te sigas preparando justamente en los ámbitos en los que tú sientas que puedes mejorar, ¿no? Cuando tienes este discurso que es constructivo, en el que te permites ver tus áreas de oportunidad, o que dices como que aquí no me siento tan seguro, pues entonces tengo que hacer un curso o algo, prepararme dentro de eso mismo, ¿no? Sí, podría ser, pero fíjate que yo ahí veo como una especie de problemática que yo lo llamo precisamente como esa paradoja. A veces, entre más sabemos, por ejemplo, más creemos que no sabemos, que nos hace falta más, que no es suficiente. Entonces, yo a veces digo, sí, hay que prepararse, la academia, cognitivamente la información, pero yo a veces, más que ese aprendizaje más cognitivo, tal vez lo aterrizaría más en la parte de la experiencia, ¿no? O sea, tener experiencias diversas, aprender de esas experiencias más que del estudiarle, del informarse. Me gusta, sí. ¿No? Y creo que un poco eso es el abrazar de esa diversidad, bueno, aprender más bien de esa diversidad, que uno lo hace como más, se siente más que meramente, pues eso, el aprendizaje de acá, el cognitivo, no sé si me explico. Sí, no, incluso me haces pensar en que abrazar el aprendizaje es aceptar cuando hay una lección que aprender. Porque a veces puedes seguir cometiendo el mismo error o pensar que no eres suficiente, pero no haces nada al respecto. ¿No? Tampoco te pones las pilas para hacer. Y no en el término académico, sino en decir, a ver, esto realmente, primero reconoces que fue como un error, una falta, y luego también reconoces cuando vas aprendiendo de cada una de esas cosas. En esto mejoré. O sea, yo me acuerdo que antes lo hice de esta manera y sí hubo un aprendizaje. Sí. ¿No? Logras reconocer esas mejoras. Sí. Excelente, muy bien. Pues ahora coincidimos creo que mucho con la inteligencia, solamente ahí unos cuestionamientos de palabritas, nada más, ¿no? Sí. Muy bien.
Pues creo que a mí me gustaría como concluir diciendo que, a ver, sentir esto, tener el síndrome del impostor, no es algo malo. Creo que hay que saberlo utilizar a nuestro favor, precisamente como motivación. No sé, creo que nos está queriendo decir algo, que nos demos cuenta de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, de lo que queremos alcanzar, y recordar que esto es un vaivén entre ser compasivos y de pronto ser un poco más exigentes con nosotros mismos, ¿no? Sí, de acuerdo, me gusta el desenlace, el cierre, está muy bonito. Muy bien, pues vamos a dar por terminado aquí, pero nos vemos en otro episodio. Pero... No, sin antes, ¿no? Sí. Decirles, recordarles, por favor, Eso me comenten está sus olvidando. síndromes del impostor, comenten cómo los han afrontado, den like, suscríbanse, compartan. Sí, nos ayudarían muchísimo, y gracias a los que ya han compartido con nosotros sus experiencias en otros videos. Ahí tratamos siempre de darles una contestación. Y pues muchas gracias por ver. ¿Les dejamos ya las redes sociales? ¿Ya dijimos eso? Sí, Sí. bueno, dejamos las redes sociales. Ya tenemos cuentas ya también de Somos Psicólogos. exclusivas de Somos Psicólogos, y pues ahí también los esperamos. Claro que sí. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye bye.